Bueno, el día de hoy veremos lo que es el despeje de una variable en una ecuación o fórmula. Lo primero, para despejar debemos aislar la variable, esto es moviendo las variables adyacentes. Por ejemplo, si queremos despejar en esa ecuación, la variable adyacente a la que queremos despejar es pi y 6. En este caso son constantes. Van a pasar hacia el otro lado de su forma inversa. Las formas inversas son las siguientes. Para la suma existe la resta, para la multiplicación existe la división y para la potencia su inversa será la raíz. Siempre trabajando con las siguientes prioridades. Primero se mueven las variables que están sumando, después las que están multiplicando y después las que están como potencia, pasando al otro lado de su forma inversa. En este caso, nos piden que se realice el despeje de la variable d, ¿no es cierto? Acá está adyacente a ellas el pi, que es una constante, y un número que sería el 6. En este caso, copiamos, ¿no es cierto?, de esta forma, y debemos tener presente de marcar con un color distinto la variable a despejar, de esa forma que se aprecia. Adyacente a la variable a despejar tenemos una constante que es pi y el número 6. El pi está multiplicando, pasará a su lado opuesto de su forma inversa, que es la división, y el 6 que está dividiendo pasará a su lado opuesto de su forma inversa, que es la multiplicación. Veamos cómo sería esto. Sería 6 por, esa simbología es de volumen, dividido en pi, ya que estaba multiplicando, pasó dividiendo, estaba dividiendo, pasó multiplicando, quedando con una igualdad AD elevado al cubo, que en este caso es el diámetro. Ahora el cubo es un exponente y la inversa es la raíz cúbica, por lo tanto este cubo pasará al otro lado como una raíz cúbica. Y de esa forma tendríamos lo que es el despeje. Entonces va a ser d igual a raíz cúbica de 6 por v partido en pi. De esa forma obtenemos nuestro primer despeje. Veamos otra ecuación con otro despeje. En esta ecuación se pide despejar la variable t. Entonces la escribimos tal como aparece. Y la variable t destacarla con un color diferente, como se puede apreciar, ¿ya? Entonces, alrededor de la variable t, ¿qué hay? Una multiplicación, que sería la letra A, y una suma, que sería la v sub 0. Entonces, como la v sub 0, en este caso, está sumando, debe pasar al otro lado de su forma inversa. Es decir, de una suma a una resta. Veamos cómo sería esto. Sería, ha pasado restando, y se mantienen las variables a este lado, de esa forma, que se puede apreciar. Ahora, le toca el turno a la letra A, que está multiplicando a la variable que queremos aislar. Como está como una multiplicación, la inversa es una división. Eso hay que tenerlo claro. Copiamos entonces v menos v sub 0 es igual, a este lado va a quedar solamente la t, mientras que la a en este lado ha pasado de su forma inversa, que es la división, quedando el siguiente despeje correspondiente a la variable
t. De esa forma hemos realizado el segundo despeje. Veamos otra ecuación con otro despeje. Veamos lo que se pide. En esta siguiente ecuación se pide despejar v0, como pueden apreciar. Bueno, reescribamos la ecuación identificando en sí lo más importante, que es la variable a despejar, ¿no es cierto? De un color distinto, que en este caso será el color rojo. Que se note que es diferente. ¿Qué tiene esa variable de color rojo? Observemos, tiene una potencia, que tiene la última prioridad, la potencia, ¿ya? También tiene una suma. No importa que todo este término tenga un producto, en sí todo el término está sumando a la variable despejar, por lo tanto pasará al otro lado restando, ya que inicialmente está sumando. Pasará restando. Entonces, ¿cómo quedará esto? V al cuadrado es menos, sería en este caso, 2AD, y a este lado va a quedar solamente V0, pero va a quedar al cuadrado. Eso quiere decir que todavía no está despejada del todo. Falta eliminar ese cuadrado, que ese cuadrado va a pasar de su forma inversa. Y esa forma inversa es una raíz. Quedando v al cuadrado menos 2 veces AD es igual a V0. De esa forma quedaría el despeje. Y ahí tendríamos despejada la variable v, ahora sin su potencia. Veamos otra ecuación con su correspondiente despeje. En este caso, se pide despejar la letra A, esa de ahí. Entonces, vamos a copiarla, la ecuación. Tenemos un medio ahí, que recuerde que también se puede escribir de esta otra forma, como 1 por A por t al cuadrado, todo esto dividido en 2. Ya, recordemos que se pide el A. Y también que no es necesario colocar el 1. Entonces, quedaría escrita también de esta otra forma, que se puede visualizar ahí. Ya que recordemos que esta es una multiplicación de fracciones, se puede ver desde ese punto de vista. Y para multiplicar fracciones, se multiplican los numeradores con los numeradores y los denominadores con los denominadores, resultando eso. ¿Ya? Bueno, tenemos que despejar A alrededor de la que hay una división y una multiplicación. Potencia no hay, porque el que está con potencia es la T, no el A. Y vamos a despejar la letra A. Entonces, tenemos una división, una multiplicación y una suma. No importa que acá exista una multiplicación, se considera todo el término que está sumando a la letra A. Importante y destacar eso, todo el término. Entonces, todo el término que estaba sumando pasará restando, quedando lo siguiente. De esa forma pasó restando y al otro lado quedaría simplemente el A por el t al cuadrado dividido en 2. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos una división y una multiplicación. Entonces, la división pasará multiplicando y la multiplicación pasará como una división. Entonces, sería de esta forma. Copiamos lo que tenemos acá. Y a todo esto, el 2 lo va a multiplicar. Y a todo esto, el t cuadrado lo va a pasar dividiendo. ¿Ya? Siendo igual a A. Y de esta forma tenemos el despeje.
este caso. Bueno, nos queda solamente un solo despeje para terminar. Pide que se realice el despeje de la V. En este caso, de esa V se pide despejarla. Entonces, simplemente la copiamos. Muy importante, identificarla con su color propio, ya que es lo que necesitamos despejar. Por lo tanto, miren, observen, acá tenemos una suma, pero en este caso no se puede resolver esa suma porque está dentro de un paréntesis. Entonces, tiene la última prioridad. ¿Quién tiene preferencia? El que está dividiendo y el que está multiplicando. Por lo tanto, el que está dividiendo pasará multiplicando y el que está multiplicando pasará dividiendo, quedando la incógnita más v sub 0. Entonces, el v sub 0 ahora, siguiente paso, como está sumando, pasa de su forma opuesta, que es restando. Pasa restando a todo lo que está al otro lado. ¿Qué es todo lo que está al otro lado? 2d dividido por t. Quedando lo siguiente. 2d dividido en t menos v sub 0 es igual a v. Y de esa forma quedaría nuestro despeje. Y así hemos terminado. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.